Muy buenos días. Les agradezco mucho su asistencia a este webinar donde conoceremos cómo calibrar la tarjeta Minaris ACE LGC 400-10. Este es un variador de velocidad para un motor de corriente directa. Bien, pues iniciaremos comentando que a partir del 2007, lo que viene siendo Minari Drive, por más de 60 años, fue conocido aquí en México, o es conocido aquí en México, que vendría siendo American Control Electronics. Entonces, es la misma calidad e innovación, solo un nuevo nombre, American Control Electronics. Y bueno, debido a esto, cambió algunos modelos. Bueno, vamos a hablar algo sobre lo que son motores de corriente directa. Aquí, ¿qué es un motor de corriente directa? Es un motor donde lo que viene siendo la armadura es un imán, un imán permanente, o también puede ser con campo. Aquí, en este caso, hay unos que son con imán permanente, otros que son bobinas con campo, y aquí vamos a ver una característica interesante en motor de corriente directa, es que la armadura, que es la que gira, el embobinado está dentro de la armadura. ¿Y cómo se hace esa conexión eléctrica? Bueno, se hace a través de carbones. Aquí vemos aquí los carbones que van a estar haciendo contacto en el conmutador para que esté energizando este embobinado que está en este motor, y así se logre tener esa alimentación y este funcionamiento del motor. Aquí podemos ver que tenemos aquí nuestro conmutador, aquí vemos que es el shunt, que es la armadura, y aquí vemos el campo. Les decía que hay equipos donde este es un imán permanente y hay algunos donde existe un embobinado, que sería el de campo. ¿Qué aplicaciones o qué ventajas, qué diferencias hay entre un motor de corriente directa y una corriente alterna? Bueno, una de las principales funciones es de que en corriente directa no se pierde el torque a ninguna velocidad. La misma potencia que tiene el motor lo puedes tener a unas revoluciones muy bajas que a unas revoluciones altas. Lo que no sucede con un motor de corriente alterna, que si cambia mucho la frecuencia, la velocidad, también pierde torque y su capacidad de movimiento. Vemos en los motores de corriente directa, veremos aquí algunas. Por ejemplo, aquí vemos este extruder. Este es un proceso que es para fabricar mangueras, fabricar perfiles, tubos, donde vemos aquí lo que viene siendo el inyector o el extruder, donde aquí le ponemos el plástico granulado. Aquí hay una resistencia, que son las que calientan aquí el extruder. El husillo, que es el que hace la inyección del plástico. Al salir de aquí hay una boquilla, que es la que le da la figura a ese tubo, a esa manguera, a ese perfil. Pasa por unos enfriadores y aquí hay un sistema que se conoce como arrastre, ¿sí? Como jalador, que es el que está jalando precisamente este plástico que sale de esta máquina, de este extruder. Bien, aquí es muy importante, es una aplicación donde necesitamos tener un torque constante independientemente de la velocidad. Y a veces las velocidades son tan bajas que necesita tener ese mismo torque para que este plástico sea jalado correctamente. Bien, esta es una aplicación de un motor de corriente directa. La mayoría de los extruder, tanto para tubos, mangueras, perfiles como películas, para hacer bolsas, se requiere de este jalador o arrastre, donde van a poder ustedes, donde se va a poder utilizar el motor de corriente directa. Aquí vemos, bueno, este es un dibujo esquemático. Aquí vemos aquí una imagen ya de una máquina. Aquí en este caso está fabricando una manguera. Como ustedes pueden ver, aquí está la inyectora, esta es la inyectora, esta es la inyectora, esta vendría siendo la parte de refrigeración y este es el jalador. Aquí se está haciendo la bolsa de la película, donde en un momento dado, aquí ya se dobla esta película y aquí ya vemos cómo es jalada a través de este enrollador, donde aquí lleva el motor de corriente directa. Otras aplicaciones también son las máquinas de impresión, donde quieren mucha precisión para poder tener los registros de diferentes imágenes. Las máquinas de envasado, aquí tenemos una máquina de etiquetas, precisamente aquí tenemos un Junior instalado. Y otra aplicación que se utiliza pues muy grande aquí en México son los toritos mecánicos.
Aquí en México somos muchos, hay muchos fabricantes de toritos mecánicos y bueno, la LGC 400C es una de las aplicaciones que más se vende para lo que es el toro mecánico, para lo que vendría siendo el reparo. Y bueno, vamos a conocer la tarjeta. Esta es la tarjeta LGC 400-10, donde esta tarjeta tiene una entrada de voltaje, tiene una alimentación de entrada de 115 a 230, tiene una salida de corriente directa de 0 a 90, o en este caso se conecta a 115 de 0 a 90, se conecta a 230, sería de 0 a 180, o se conecta a 180 a 100 o 200 volts. Esta tarjeta tiene una salida de corriente de 5 amperes, pero al ponerle un disipador podemos duplicar su capacidad. Al instalarle el disipador va a haber más posibilidades de disipar el calor que genera y nos podemos trabajar sin ningún problema hasta 10 amperes. Por eso la potencia máxima, estamos hablando con la potencia máxima con disipador, si hablamos de una alimentación en corriente directa, o sea, de 90 VDC, estamos hablando que sería de 1/8 hasta 1 HP. Y si es de 180, puede ser de 1/4 hasta 2 HP. Como vemos aquí, este es un chasis, un modo de chasis. Su modo de operación, bueno, es un control de velocidad en un solo sentido. En este caso, es importante que entendamos que es un solo sentido, que si ocupamos cambiar de sentido, prácticamente se tiene que desconectar el motor y cambiar la polaridad para que gire por el otro lado, pero solo un sentido a la vez. Y bueno, su tecnología es SCR y esta tarjeta no tiene aislamiento. Aquí vemos su conexión. Aquí vemos la tarjeta. Vemos aquí en esta parte, en A1 y A2 se conecta el motor. Su alimentación previa con los fusibles que hay que adaptarles antes de que llegue la tarjeta. Aquí entra lo que es la línea 1, la línea 2. En este caso puede estar su alimentación. Tenemos aquí lo que viene siendo el potenciómetro, que es el que le va a dar la señal para que el motor tenga velocidad. Y en el caso que sea un motor que tenga campo, aquí se va a conectar, puede ser F1 o F2, o dependiendo del voltaje, viene en la guía rápida, viene ahí en caso que sea de acuerdo al voltaje de campo, va a ser la conexión entre F1 y F2, o entre F1 y línea 1, dependiendo del voltaje. Bien. ¿Qué es importante en esta tarjeta cuando la vayamos a instalar? Que tiene dos interruptores. Este interruptor es de 115 a 230 y este interruptor es de 90 a 180. Interruptores de acuerdo a la alimentación. Si la alimentación es 115, quiere decir que va a salir 90 volts, entonces tenemos que poner este interruptor a 90 volts. Si la alimentación es a 230, entonces tenemos que cambiar este interruptor a 180. ¿Qué pasa si no hacemos estos cambios adecuados? Bueno, existe la posibilidad que la tarjeta se dañe. Entonces, sí es muy importante hacer este cambio. Y bueno, para poner en marcha, solo hay que girar los potenciómetros de ajustes de velocidad. Hay que, en este caso, antes de echar a andar, de energizar la tarjeta, es importante que el potenciómetro se vaya al mínimo antes de aplicar el voltaje. Ya cuando energizamos, aplicamos el voltaje en corriente alterna, poco a poco vamos a girar el potenciómetro hasta que alcancemos la velocidad que requerimos. Es muy importante es que se desconecte el voltaje de alimentación del control hasta que el motor esté totalmente sin movimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando ya bajamos el potenciómetro y se detiene el motor, ahí es cuando ya podemos quitar la energía. Bien, vamos a ver las conexiones de esta tarjeta. El día de hoy veremos las conexiones de la tarjeta LCG 400-10. Empezamos con lo que es la alimentación. Ponemos los cables sin energizar. Lo ponemos en la terminal L1 y L2. Muy importante es no conectar F1 y F2, ya que llegamos a dañar la tarjeta. Ahora, como yo voy a trabajar 110 con un motor de 90, tengo que cambiar mis interruptores a 115 y a 90. Ya con esto, conecto lo que es mi potenciómetro, el cual me va a permitir cambiar la velocidad. Tengo la terminal S1, S2
y S3. Así que lo conecto tal cual como me lo marca mi tarjeta. S1, S2 y S3. Ahora conecto lo que es el motor. Mi motor va conectado en las terminales A1 y en A2, que es A1, A2. Entonces, mis terminales del motor ya está listo. En caso de que mi motor sea de tipo shunt o de 4 cables, aquí es donde conecto lo que es el campo. Estos me van a generar el voltaje de campo, el cual me va a permitir mover mi motor. Ya que tengo todas mis conexiones, yo ya puedo energizar la tarjeta. Pongo el potenciómetro al mínimo y conecto. Y así yo ya puedo mover mi motor. Y bueno, vamos a entrar ahora a lo que es la calibración. Esta tarjeta viene calibrada de fábrica a sus valores máximos, ¿sí? En este caso, estos presets son los que se tienen que calibrar. Los controles de la serie LGC 410 tienen preset o potenciómetros preajustables montados en la tarjeta electrónica para ser ajustados por el usuario. Cada control es calibrado de fábrica al rango máximo de corriente del modelo. Y así, si el motor a usar es menor consumo de corriente, es muy importante recalibrar el control en estos presets, de acuerdo a la corriente de placa del motor, ya que de esta manera se protege el motor y el control. Considere el siguiente ejemplo como un control LGC tiene la capacidad de dejar fluir hasta 10 amperes de corriente. Si se le va a conectar un motor que solo consuma 2.5 amperes de placa, debe ajustarse el preset de torque a que solamente el control entregue al motor, cuando mucho, el 150% de la corriente de placa. ¿Por qué es muy importante este punto? Imagínense ustedes que su motor es, como en este caso, 2.5 y la tarjeta le deja pasar 10 amperes. Pues existe la posibilidad que se cambie el motor. Y al quemarse el motor y ponerse en corto, también se nos puede quemar la tarjeta. Por eso es clave el que podamos nosotros restringir la corriente que puede salir de nuestra tarjeta para que nuestro motor tenga el voltaje, tenga la corriente adecuada y no sufra ningún daño, ni el motor ni nuestra tarjeta. Por eso lo vamos a ver el sistema de calibración de torque, cómo vamos a poder calibrar este punto que es básico. Aquí en este caso, esto es si hablamos de 2.5 amperes, ¿sí? Máximo es, si hablamos de 205 amperes, pues máximo debería ser de 6.25 amperes o 6.5 amperes. Esto es, si el motor se atora o se forza, el control no le dará más corriente. Por lo tanto, el fusible también debe ser reemplazado por uno de 5 o 6 amperes en vez del que trae de fábrica de 15 amperes. Todos los ajustes para incremento son a favor de las manecillas del reloj y para disminución es en contra de las manecillas del reloj. Hay que usar un destornillador no metálico o aislado para la calibración de los presets. Cada preset es identificado en el circuito impreso del control. Aquí podemos ver que cada preset tiene su leyenda, que es lo que controla cada preset. Y bueno, vamos a entrar. Antes de entrar a lo que es ya la calibración de torque, mencionábamos aquí que es importante que cambiemos nosotros los fusibles, porque es una protección importante, ¿no? Los fusibles de alimentación. De modo que un ejemplo, si por algo, en el caso de los que vienen con gabinete, vienen con 15 amperes, ¿verdad? Los de gabinetes grandes, los de gabinetes pequeños vienen a 10 amperes, pero si nosotros, nuestro motor va a consumir 2.5, es importante quitarle de 15 amperes o de 10 amperes y ponerle uno de 5. Entonces es muy importante. Esta tabla viene incluida en el manual, la guía rápida que viene junto con su tarjeta, para que ustedes tengan la información de acuerdo a su capacidad de motor. Hay que cambiar el fusible adecuado. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es la calibración de torque. El torque debe ser ajustado al máximo al 150% del consumo. Yo les sugiero de 130 hasta 150 del consumo de corriente del motor, que este dato lo podemos ver en la placa. La continua operación arriba del dato de placa puede dañar el motor. Si se intenta operar
tan alto el motor, tan alto, contacte con su distribuidor binario para un soporte técnico. Les mencionaba que existe la posibilidad que si no está ajustado este preset, pues la tarjeta va a entregar la corriente máxima. ¿Y cómo llevamos a cabo este ajuste? Bueno, el ajuste del preset de torque determina el máximo de giro para la aceleración y maneja y el manejo del motor. Para calibrar el torque, refiérase a los ajustes recomendados de torque. En este caso, tenemos un manual donde está en la página 47 este mismo procedimiento. ¿Cómo es? Bueno, con el control desenergizado, hay que conectar un amperímetro de corriente directa en serie con lo que viene siendo la armadura, o se puede utilizar un amperímetro de gancho de corriente directa. Hay que ajustar el preset de torque al mínimo. O sea, aquí lo vamos a girar hasta el mínimo, que es en contra de las manecillas del reloj. El potenciómetro, que es con el que le damos velocidad al motor, debe estar al máximo, que es el voltaje de referencia. Estar al máximo de las a favor de las manecillas del reloj. Y cuidadosamente tenemos que bloquear la flecha del motor. Tenemos que asegurar que el motor esté firmemente montado y no pueda girar. Vamos a aplicar energía. El motor se mantendrá sin girar porque está atorado. Entonces, poco a poco vamos a ir girando el preset en el sentido de las manecillas del reloj hasta que la corriente de armadura indique en el amperímetro que ya está al 150 del dato de placa del motor. Un ejemplo, si la placa dice 5 amperes, el amperímetro debe indicar máximo 7.5 amperes. Ya cuando tengamos este valor en el equipo de medición, tenemos que ajustar el potenciómetro al mínimo, ¿sí? El que le vamos a girar la velocidad. Vamos a desenergizar el motor. Vamos a eliminar lo que bloquea el motor. Si queremos, podemos desconectar el amperímetro, si ya no se va a necesitar, y ahora sí, ya podemos hacerlo funcionar. Bien, tengo este video preparado para que estas mismas indicaciones que acabamos de ver las vean ustedes en físico. Para calibrar el preset de torque en la tarjeta LGC 400-10, tenemos que poner nuestro preset al mínimo y poner nuestro potenciómetro al máximo. Requerimos de un multiamperímetro de gancho que pueda medir corriente directa y tenemos que trabar nuestro motor. Este motor consume 0.4 amperes. Entonces podemos manejar hasta de un 30 a un 50% máximo. Entonces aquí ya tenemos trabado nuestro motor, tenemos nuestro potenciómetro al máximo y nuestro preset de torque al mínimo. Encendemos energizamos nuestra tarjeta y aquí vemos cómo nuestro LED de protección de la tarjeta está encendido. Y vamos a ir subiendo el torque hasta llegar a 5.2 amperes. Ahí vamos a ir viendo. Como aquí no tenemos mucha carga, el motor es muy pequeño, tenemos que 52 amperes. ¿Verdad? En este caso ya está calibrado el torque del motor, donde aquí vamos a nosotros quitar lo que traba el motor y ya vamos a poder hacer que funcione nuestra banda transportadora, en este caso que es una cadena. Ahí podemos ver que está consumiendo y ahí podemos ir incrementando la velocidad y ya la tenemos en modo torque para que en un momento dado, si se llega a trabar, ahí ya se trabó y vemos cómo se protege la tarjeta. ¿Por qué? Porque está pidiendo más carga de la programada. Aquí tenemos 0.53 amperes. Entonces aquí ya se protege la tarjeta y protege al motor. Por eso es importante esta calibración. Bien, el otro preset a calibrar es el IR. Este preset IR sirve para mantener la velocidad constante del motor, sin afectarle los cambios de la carga. Este preset es ajustado por la fábrica en la máxima capacidad del motor. Algo importante en esta tarjeta es de que si nosotros calibramos a bajas revoluciones, ya no tenemos que calibrar a altas revoluciones. Hay algunas otras tarjetas en el mercado que sí se necesita calibrar a bajas revoluciones, si va a trabajar a bajas revoluciones, o calibrar a altas velocidades, si lo van a trabajar a altas velocidades. En el caso de esta tarjeta,
Si lo calibramos a baja revolución, es suficiente para que se mantenga esa calibración en altas revoluciones. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, hay que ajustar el IR al mínimo en contra de las manecillas del reloj. Hay que girar el potenciómetro de ajuste de velocidad hasta que el motor sin carga llegue a la mitad de la velocidad. Por ejemplo, aquí vamos a ocupar un tacómetro. Este tacómetro tenemos que medir las revoluciones del motor. Un ejemplo, tenemos 900 RPM. En este caso, que es un motor de 1800, ahí ya tenemos la mitad de la velocidad. Entonces, ya cuando se tiene la mitad de la velocidad, hay que aplicar la carga al motor hasta la corriente máxima de placa de la armadura. El motor disminuirá su velocidad, manteniendo la carga en el motor. Hay que girarle IR hasta que el motor hasta que el motor alcance la velocidad media en el paso 2. Si el motor oscila, tiene una sobrecompensación. Entonces, el preset IR está muy alto, hay que regresar el preset hasta que el motor se estabilice, ¿verdad? Ya teniendo eso, hay que eliminar la carga. Es muy importante que entendamos, aquí no vamos a trabar el motor. Aquí, si es una banda transportadora, tenemos que cargarla con ciertos productos para que podamos ver que el motor esté a la mitad de su carga, ¿verdad? Entonces, esto también lo vamos a poder ver en el manual completo de Minari. En el caso de nuestro demo, no tenemos manera de cómo aplicar la carga, ¿verdad? Entonces, pues no vamos a poder hacer el video, pero también en nuestro manual y en la guía rápida viene esta imagen que es muy importante, donde el fabricante nos proporciona, de acuerdo a los HP y al voltaje y a la corriente que se maneja, nos recomienda en caso de cómo usar el torque. O sea, que en caso que no tengamos el amperímetro, no podamos calibrar conforme al procedimiento que ya mencionamos, bueno, nos está indicando si el motor es de un HP, podemos tener el preset torque en esta posición y IR en esta. Y así lo podemos ver. Si lo tenemos en un cuarto de HP a 90 volts, podemos hacer estos ajustes. Ahora, si es a 280, a 180 volts, tenemos estos ejemplos de estos ajustes, ¿no? Esto es, en caso que no podamos hacer el ajuste, como lo mencionamos, es muy importante que los ajustemos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que aquí se va a restringir la corriente que puede proporcionar la tarjeta. Otro de los presets que podemos calibrar, este es en caso que se necesite, regularmente viene en 0. Pero vamos a poner un ejemplo de un horno, que una banda transportadora, si se queda estacionada, o sea, si se apaga esa banda transportadora en el horno, va a sufrir daños. Entonces, aquí, en este preset mini speed, podemos lograr que, aunque tengamos el potenciómetro en ceros, pueda seguir avanzando la banda. Lo vamos a ver en el video. Para ajustar el preset mini speed, lo vamos a tener al mínimo. Este preset nos va a ayudar cuando queramos que, aunque tengamos nuestro potenciómetro en 0, no deje de avanzar nuestra banda o girar nuestro motor. Un ejemplo puede ser un horno que tenga cierta temperatura y donde nuestra banda transportadora nunca se debe detener por protección de la banda. Lo vamos a programar. Aquí vamos a ver que nuestra banda va a estar girando y si nosotros regresamos aquí en 0, se detiene. Sin embargo, ahora vamos a hacer que esté girando y vamos a ajustar nuestro mini speed a manera de una mínima velocidad, que si yo hago girar, ahí va a estar, ¿no? Pero si la pongo en 0, mi banda nunca se detiene. Bien. Otro preset importante a calibrar es el max speed. El max speed nos va a definir el voltaje de salida y esto también nos va a dar la velocidad del motor. Aquí lo vamos a ver en este video. Para el preset max speed nos va a ayudar para la salida de voltaje que proporciona la tarjeta. Esto nos puede ayudar también para que nuestro motor no trabaje a las revoluciones máximas. Podemos disminuir esas velocidades, esas revoluciones como máximas por el voltaje que le proporcionamos al motor. Aquí vamos a ver en nuestro equipo de medición y poniendo nuestro potenciómetro al máximo que nuestra tarjeta ahorita está entregando 57.2 volts de corriente directa.
En el Max Speed nosotros lo podemos calibrar para que nos dé los 90 volts que requiere nuestro equipo. Ahí ya tenemos 89.6 volts. Va a variar de la alimentación de 115 o 127, donde podemos obtener un poquito más de estos 90 volts. Bien. Tenemos también lo que es la desaceleración y los dos presets de aceleración y desaceleración. Algo muy importante también que quiero mencionarles es que para frecuentes paros y arranques es conveniente cerrar las terminales del inhibit, que son las terminales del inhibit, que es un paro por señal a través de un conector, desacelera a la mínima velocidad a través del inhibit, o aplicar el freno dinámico al motor. En este caso, no utilice cualquiera de estos métodos para hacer un paro de emergencia. El control puede ser que no se detenga si estuviera funcionando mal. El único método de paro de emergencia es desconectar del control las dos líneas de voltaje de alimentación, L1 y L2. O sea, interrumpir esta alimentación para que realmente funcione un paro de emergencia. Cuando son frecuentes paros y arranques, pueden producir alto torque. Esto puede ser causa de que se dañe el motor, especialmente los motorreductores, cuando no están bien dimensionados de acuerdo a la aplicación. Por eso es muy importante utilizar el inhibit. Nosotros podemos ajustar estos presets de aceleración y desaceleración que van a ser usados precisamente a través del inhibit para poder cambiar. En este caso, si mandamos la señal, va a haber un tiempo para que alcance a las revoluciones máximas, o también al momento de frenar con nuestro inhibit, también en el preset de desaceleración va a haber un tiempo para que pueda desacelerar. Aquí también les quise mostrar este ejemplo de un potenciómetro, donde si nosotros tenemos un interruptor donde nosotros vamos a puentear S1 y S2, al momento en que nosotros activamos este interruptor, ya no es necesario manejar potenciómetro cero, sino aquí prácticamente se va a cero y aquí vamos a tener una mínima velocidad. Para lo que viene siendo aceleración y desaceleración, estos presets se ajustan para que cuando nosotros energicemos, en este caso es en el inhibit, cuando nosotros activamos el inhibit, nuestro motor va a ir arrancando a cierta velocidad, que sería la aceleración, y cuando nosotros hacemos el paro por señal, también vamos a tener un tiempo de desaceleración hasta que se detenga el motor. Estos ajustes se hacen ya cuando está trabajando el motor y lo trabajaríamos con el inhibit. En la función IR no tenemos aquí manera de cómo hacerlo en nuestro demo, pero este sistema de calibrar IR es cuando nuestro motor no tiene una velocidad constante, sino que está trabajando en pausa. Ya teniendo ajustado nuestro torque, aquí como viene nuestro sistema de calibración, el IR nos va a ayudar para que nuestro motor tenga una velocidad constante y no se esté pausado. Tenemos ahora, ¿qué es lo que incluye la tarjeta LGC 400-10? Bueno, en la tarjeta incluye incluye un potenciómetro, terminales, su tuerca, su rondana, también la perilla, este material aislante y lo que viene siendo el dial. Y además su guía rápida. Esta guía rápida viene en cada caja donde vienen estos equipos, todos estos componentes, cuando se entrega en la caja que incluye en la LGC 410. Existen algunos accesorios, como por ejemplo este disipador de calor, que veíamos que la tarjeta nos da 5 amperes, y se ocupa este disipador para hacerla a 10 amperes. ¿Tá? También, en caso que se va a conectar un PLC, es muy importante, tenemos la versión LGC 400-10 PC, pero también tenemos esta tarjeta de aislamiento que hay que intercalarla cuando se quiere manejar a través de un PC o de un HMI. Y bueno, esta misma tarjeta, la LGC 400-10, lo trae, vimos que ese es un montaje en chasis, lo tenemos en gabinete. Tenemos estos gabinetes que es el modelo MM Junior, que es un gabinete muy compacto, donde, bueno, tiene las mismas características de la tarjeta, pero aquí está limitado. ¿En qué? Bueno, el voltaje de entrada es de 115 a 230, el voltaje de salida de 0 a 90 o de 0 a 80. Puede manejarse el voltaje de campo, en este caso no en la tira de conexiones que viene, sino directamente en la tarjeta. Y es muy importante
entender que este MM Junior, su salida máxima es de 5 amperes. Importante, no se debe adaptar disipador para incrementarlo a 10 amperes, aunque es la misma tarjeta. ¿Por qué? Porque el espacio interior donde está la tarjeta no es suficiente para disipar el calor. De modo que estos equipos, el Junior, solo es hasta 5 amperes. En este caso, pues se limita la potencia. Si el motor, si el voltaje es, vamos a manejar 90 VDC, su motor máximo es hasta medio caballo. Si es a 180, el motor máximo que podemos conectar es hasta 1 caballo. El gabinete tiene la NEMA 1. El modo de operación es un control de velocidad en un solo sentido. No maneja reversa y su tecnología es SR. Y por la tarjeta ya vimos, no está aislada. Vamos a ver aquí este equipo. El día de hoy veremos los modelos MM Junior y MM Junior Digital. Estos equipos ya vienen encapsulados. Tienen aquí sus 2 tornillos para abrirlo. Una vez abierto, aquí tenemos en la regleta de abajo lo que son las conexiones. Neutro, línea 1 y línea 2. Si es conexión de 110, es línea 1 con su neutro. En caso de ser 220, línea 1 y línea 2. Mi motor va a ir conectado en A2 y en A1. Aquí importante es, antes de hacer mis conexiones, ver si voy a trabajar con 110 o 220. En este caso voy a trabajar en 110, así que tengo que cambiar mis switches para trabajo en 110. Ya de esta forma yo empiezo a hacer mis conexiones. Y ya con las conexiones listas, simplemente cerramos nuestro equipo y lo encendemos. Aquí podemos ver en el display lo que es el voltaje de salida de mi motor, el cual es una medición real. Y bueno, tenemos también el LGC 410, que vendrá siendo este, que una característica es que aquí es la misma tarjeta, pero vamos a ver que el gabinete es más grande. Y eso le ayuda ¿a qué? A que haya mayor área de disipación de calor. De modo que este gabinete, si se le pone un disipador en la parte de atrás, es un disipador más grande, este disipador le va a ayudar a que esta tarjeta sea como máximo 10 amperes. ¿Verdad? Entonces, aquí, en este caso, tenemos, por ejemplo, el voltaje de entrada 115,230, voltaje de salida de 0 a 90, 0 a 80, también tiene su voltaje para campo, y mencionamos, si no tiene disipador sería de 5 amperes, si le pone el disipador sería máximo 10 amperes. Esto ayuda a que tenga la capacidad máxima de la tarjeta, que quiere decir que si el motor es de 90 VDC, puedes manejar desde 1 octavo hasta 1 HP. O si es de 80, de 1/4 a 2 HP. Este gabinete tiene NEMA 1, tenemos también gabinetes de mayor protección. Su modo de operación es de velocidad. En el caso de este modelo, es un solo sentido, tiene más el botón de encendido apagado. Tenemos el modelo LGC 430, que sería este, que ustedes pueden ver son del mismo tamaño, nomás aquí vamos a ver algunas diferencias. Una de ellas es que tiene el mismo botón de encendido apagado, pero tiene otros 2 botones adicionales, que viene siendo Run y Break, que es freno y arranque, y este es para cambiar la rotación. Mencionábamos que en estas tarjetas, si queremos cambiar la rotación, necesitamos cambiar la polaridad del motor. De modo que, si nosotros tenemos esta versión para cambio de rotación, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros energizamos nuestra tarjeta, nuestra tarjeta la energizamos y nuestro motor empieza a girar. Si queremos cambiar la rotación, tenemos que detenerlo con este apagador, que este apagador va a detener apagar por señal el motor, que este tiene una resistencia de frenado para que sea más rápido, y ya estando frenado nuestro motor, entonces cambiamos la posición de la polaridad con este interruptor, y hacia adelante, hacia atrás. Ya cuando la tenemos en la posición que queremos, entonces ahora sí le damos el run para que avance nuestro motor. Aquí lo vamos a ver en forma esquemática. Aquí tenemos nuestro motor, aquí tenemos el inhibit, y aquí vamos a ver que, por decir algo, en esta posición como está, que el inhibit está abierto, ¿sí? Aquí vemos que
pues está avanzando, que está arrancado el motor, ¿verdad? Aquí esta alimentación le llega directa y el A1 llega a través de este switch. ¿Qué pasa cuando necesitamos nosotros cambiar rotación? Bueno, al cambiar rotación nosotros lo frenamos en el inhibit. Este inhibit cierra aquí, ¿sí? Al momento de cerrar, se van a intercalar unas resistencias de frenado para que se pueda frenar el motor. Y ya frenado, entonces se cambia el interruptor de reversa, en este caso, y ya puede girar el motor al sentido que queramos. Esto, como ustedes pueden ver, al cambio de giro necesitamos forzosamente detener el motor. En el próximo webinar que tendremos en el mes de enero, en la primera semana de enero, vamos a conocer la tarjeta regenerativa. En el toro mecánico se utiliza esta tarjeta, ya sea en gabinete o la pura tarjeta, para el reparo, pero para el giro ahí no podemos esperar a parar el motor para volverlo a cambiar rotación y que gire al otro lado. En los toros mecánicos es un movimiento muy rápido el que se tiene que hacer que gire el toro mecánico, ¿verdad? Así como en algunos procesos industriales necesitamos que se cambie la rotación continuamente, entonces ahí entran las que son las tarjetas regenerativas. Y bueno, les voy a presentar el webinar de la próxima semana. ¿Tus relevadores electromecánicos se están dañando constantemente? ¿Sabías que existen relevadores electrónicos para aplicaciones de alta demanda? Te invitamos a participar en el próximo webinar que se llevará a cabo el día jueves 14 de diciembre a las 9:15 am, donde aprenderemos sobre los tipos de relevadores de estado sólido que existen en la industria. Además, platicaremos sobre las fuentes de alimentación para tableros de control que ofrecemos en Finder. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias por su participación. Yo soy ingeniero Enrique Preciado Santana, soy ingeniero mecánico eléctrico y mi correo para que puedan hacer alguna pregunta que necesiten, alguna cotización. Y bueno, los invitamos a que conozcan nuestra página web acotrone.com, donde ahí ustedes pueden, si entran y escriben LGC 400-10, van a poder bajar el manual completo, tanto en inglés como en español. De esta tarjeta. Les mencionaba, en la tarjeta vean a una guía rápida, pero si entran a nuestra página www.acotrone.com, lo pueden bajar. En el caso de los distribuidores, pueden bajar este manual, no viene ningún dato de Acotron, lo pueden bajar y compartir. Pues les agradezco mucho su asistencia y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.